¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es DTV, la primera edición. Estamos comenzando con mis compañeras y compañeros. Estamos enseguida con Caro Ramos, estamos con Marco Giorgetti. En el marco de, ni siquiera es un día, ya son varias jornadas, con mucha ebullición declarativa, con alto voltaje, donde lo que ha acontecido, recordamos, es en los últimos días la reunión del presidente Alberto Fernández con gobernadores y Martín Guzmán, después una declaración tras una reunión de la conducción de Juntos por el Cambio, planteando que quieren definiciones, una cuestión un poco particular, porque la verdad que es como muy complejo pedir demasiadas precisiones y un plan económico, porque la verdad que hay un montón de cuestiones que no están resueltas. Digo, entre otras cosas, lo que ha planteado públicamente el propio Martín Guzmán, diciendo que hay una diferencia concreta con el fondo en torno a cuándo hay que alcanzar el equilibrio fiscal. Parte del fondo, algunos dicen que particularmente Estados Unidos, otros agregan que también Japón, están pidiendo que tiene que haber equilibrio fiscal ya, el año que viene, en el 2024 a más tardar, y lo que está planteando el gobierno argentino es que no se puede llegar a ese equilibrio porque si no se abortaría la política de crecimiento de la economía que lleva a que el PBI haya crecido en este año 2021 casi un 10% y que la Argentina en ese punto no va a transigir, que la verdad no es una cuestión menor. Creo que en ese marco, cuando falta definir eso, cuando hay que definir la política cambiaria, cuando hay que definir, repito, el margen que hay o no para el déficit fiscal, bueno, es como muy complejo pedirle más precisiones, pero esa es la condición que está poniendo ahora lo que es Juntos por el Cambio. Vamos a hablar enseguida con mis compañeras y compañeros de la reunión prevista en primer término para el lunes, de esos condicionamientos y de duras respuestas por parte de los integrantes básicamente del bloque oficialista ante estos reclamos de Juntos por el Cambio. Es un tema muy delicado, muy sensible, tiene que ver con el acuerdo, de eso depende el plan plurianual y en el marco está todo el paquete de extraordinarias que el gobierno intenta impulsar a partir de, bueno, algunos dicen segunda quincena de enero, otros un poco más adelante. Así que comienzo saludando primero a ella, Caro Ramos. Hola, Caro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pato, ¿cómo estás? Buen viernes para todos. Bueno, seguimos con las repercusiones del acto que encabezó el presidente Alberto Fernández junto al ministro Martín Guzmán. En el día de ayer, como adelantaba, se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, los principales líderes de la alianza, emitieron un comunicado donde manifestaron que están dispuestos a colaborar en la negociación, pero exigen que el ministro presente algún tipo de carta de intención o de preacuerdo para poder hablar con números concretos de qué se está hablando en esto de la negociación, porque según entienden ellos, en la exposición del ministro faltaron números, faltaron detalles, y eso esperan recibir el día lunes en un encuentro que todavía no está confirmado, no hay una convocatoria oficial por parte del gobierno, pero los gobernadores esperan que el lunes Guzmán los reciba junto a los jefes de bloque para poder conocer más en detalle lo que es la negociación con el fondo. Y tenemos también al resto de la oposición que también esperan una reunión que sería aparentemente la próxima semana. Así que en eso estamos con respecto a la relación gobierno-oposición en el marco de la negociación con el FMI. Un tema muy importante ese, porque la verdad me parece que con seguridad uno puede decir esto, que no hay unidad de opiniones en torno a la amplia gama que hoy representa Juntos por el Cambio. Es imposible creer que hay una sola posición en torno a cuál tiene que ser la postura argentina en la negociación con el Fondo Monetario, porque uno ha tenido una semana durísima de internas donde, por ejemplo, lo calificaban diputados del PRO, lo calificaban de ignorante a Gerardo Morales por el gesto de haber habilitado la concurrencia de vicegobernadores en la reunión convocada por Alberto Fernández y por Martín Guzmán.
Guzmán, en el medio de duros cruces de Carrió para con Bullrich, por la reunión que tuvo Patricia Bullrich con Milei. Después una diputada también muy cercana a Bullrich que está preguntando de qué trabaja Milei, que por qué se le ocurre andar sorteando el sueldo. Digo, en ese marco es como imposible suponer que hay una sola posición. Pero además es interesantísimo esto, porque digo, ¿qué acuerdo quiere con el Fondo Monetario la oposición? ¿Quiere un acuerdo más ortodoxo con ajuste como es el que está resistiendo el ministro Guzmán? ¿O quiere un acuerdo como el que está planteando el ministro? Digo esto porque la verdad, después de los resultados del pasado mes de noviembre, cuando vos hablás con cualquier integrante del partido que sea de Juntos por el Cambio, ellos vislumbran la posibilidad concreta de volver al poder en 2 años. Y ahí pregunto, ¿qué es lo que están imaginando? ¿Quieren más flexibilidad o quieren asumir en un escenario de mucho ajuste? Yo creo que eso no está saldado incluso dentro del propio espacio de Juntos por el Cambio, que va a haber no una, sino varias opiniones y vamos a estar con esa cuestión como otro de los temas centrales. Marco Giorgetti, ¿cómo le va, señor? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes a Muy vos. bien. Un gusto estar aquí. Como decías vos, Pato, uno presume que hay distintas posturas dentro de Juntos por el Cambio con el tema de deuda y además de los números que tiene que mostrar el gobierno, la oposición también tiene que mostrar que está dispuesta a ceder en esta negociación porque los votos en la Cámara de Diputados van a tener que aparecer exclusivamente o gran parte de los votos van a tener que aparecer de Juntos por el Cambio. Sí. Es lo que nos decía ayer un diputado del oficialismo importante en la Comisión de Presupuesto como Marcelo Casareto diciendo no nos interesa sacar este tema con un par de votos de bloques municipales, de bloques provinciales. Sí. Necesitamos mostrar solidez en las conversaciones con el bloque que tiene 116 diputados. Sí. Y es muy importante que Juntos por el Cambio defina también qué posición tiene, porque hasta ahora lo que ha manifestado es poner seguro en cuanto a lo que quiere que el gobierno le informe, sí, que eso está dentro de la dinámica de la política, de las críticas que le puede hacer la oposición por el tiempo que ha demorado el gobierno en plantear este debate, pero también nosotros como observadores de lo que está pasando, así como se le puede exigir al oficialismo la falta de celeridad o de información en este punto, que no es algo normal tampoco que se exponga. Sí. Tampoco sabemos muy bien qué es lo que quiere la oposición. Yo creo que eso, a ver, en algún aspecto puede ser una ventaja para el gobierno, pero que también es un problema, porque si uno recorre lo que hablamos cotidianamente acá, Laura, el lío que hay en materia de vocerías económicas en Juntos por el Cambio, tiene su propio debate el oficialismo, está claro. Sí. Pero digo, ¿quién tiene la mirada de Juntos por el Cambio? Vos tenés, por ejemplo, es López Murphy, que ha sido históricamente el más ortodoxo, el que habla de ajuste. Si jamás responde después cómo haces para que tanto ajuste tenga sustentabilidad política, y él fue una víctima del ajuste. Él duró 13 días como ministro de Economía. Un claro ejemplo de la poca viabilidad de lo que vos le preguntás a otras diputadas y te dicen, bueno, qué lástima que se fue Pastori. Pastori, efectivamente, el hombre que manejaba el presupuesto de Hacienda. ¿Es Lustó? ¿Es Duhovne? Digo, vos tenés una posición acá. También nombraban a Frigerio, Pato, una diputada esta semana nombró a Frigerio. A Frigerio. Sí. Exactamente. Bueno, Frigerio fue un hombre que en el menemismo y después también en algún otro momento manejaba la relación con las provincias, ¿no? Exacto. Exactamente. Vos sabés, Pato, que en la reunión de la Mesa Nacional del día de ayer fue interesante porque hubo pases de factura cruzados, sobre todo Morales, reclamando moderación a diputados como Waldo Walsh, como Fernando Iglesias, que a través de las redes sociales, como vos bien decías, lo trataron hasta de ignorante, respondiendo un poco a esto que había dicho el gobernador de Jujuy respecto de hacerse cargo, ¿no?, de la deuda que había tomado el gobierno de Cambiemos. También hubo una réplica hacia Morales de decirle, bueno, pero vos cambiaste de postura, arreglaste con Alberto y finalmente el radicalismo fue y Larreta quedó en soledad. Sí, y lo acusó Francisco Sánchez, otro proneuquino, de que era un hombre que dilapidaba recursos públicos en Jujuy. Digo, para nosotros es interesantísimo, la verdad, pero en función de ordenar, y si vos sos el Fondo Monetario y estás mirando lo que está pasando, viste, la verdad que los ordenamientos son como muy complejos. No hay un solo interlocutor y ese es un gran problema para el gobierno. El día lunes, en esta supuesta reunión que se va a producir con Guzmán, aparentemente Larreta concurriría a ese encuentro, es lo que dejó trascender.
Así que bueno, tendría representación el PRO. Pero fue importante esta reunión de la Mesa Nacional porque además después hubo una réplica de muchísimos diputados del Frente de Todos que salieron a cuestionar que la alianza opositora ahora ponga condiciones, ¿no? Cuando fueron ellos los que contrajeron la deuda. Ahora, ahí viene otra cuestión de convivencia que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. A ver, porque ¿cuál es el objetivo primordial del gobierno? Yo imagino que, como decís vos y como dijo Casareto, es sentarlos a la mesa, ¿no? Porque necesito representación. Ahora digo, si a esa convocatoria te responden pidiéndote un plan y vos te enojás más, a lo mejor, consecuencia del enojo, te quedas sin reunión, digo, ¿no? Ese es el tema. Pero es otra de las ¿Me cosas. entendés? Digo, acá la verdad que hay que ser conscientes de que tienen enormes debilidades todos. No hay lugar para que te enojen, me parece. Esto del enojo es otra de las cosas nuevas que por lo menos yo estoy viendo aquí en el Congreso, que otros años no pasaba, y que las críticas se tomaban con un poquito más de volatilidad. Sí. No. Hoy, y menos personalizadas. Y además, ¿sabés qué pasa? Tal vez es hojarasca, Marquito. Yo quiero creer que es hojarasca, porque tampoco es una discusión seria. Yo estaba mirando algunas de las definiciones del oficialismo, donde dice, se la fugaron toda. Y es cierto que se fugó mucha plata, es cierto que se fugó. Pero si vos ponés a los presidentes y vicepresidentes de Presupuesto y Hacienda y entrás a ver el lado fino, tampoco están así, ¿me entendés? Tampoco las responsabilidades son todas de uno y parte del endeudamiento de Macri, que fue absolutamente exagerado, es cierto que parte fue para la fuga, pero algunas también fueron para tratar de subsanar la deuda interna que había y lo que pasaba con el tema tarifas de la gestión de Cristina. Pero se exacerban posiciones, ¿me entendés? Hablan los que son muy expertos en otros temas, pero no en economía, y me parece que esto es economía, es política, y me parece que tenés que calmar un poco la situación, porque si no, es como todo muy emocional y vos necesitas efectividades concretas y conducentes, me parece. Cada paso que se va hacia adelante hacia el consenso también implica una crítica y un reclamo. Siempre detrás del, bueno, me reúno con vos, pero... Por ejemplo, todos los comunicados tienen que tener una crítica y un reclamo al otro. Y por ejemplo, a ver, que vos seguís esas cosas, Caro, porque la verdad, si uno mira el tablero de lo que viene, es más fácil que el gobierno, que quiere sancionar leyes importantes, es más fácil que el gobierno pueda buscar algunos votos en el interbloque federal, en Provincias Unidas, que abreve ahí, que en este marco consiga algún voto de la oposición. En este tema no lo tiene la izquierda, como en otro. Claro, por eso, pero digo... también es entendible que el Topo Rodríguez haya dicho, pero ¿y por qué no nos invitan? ¿No? Y la verdad, si van a ser tan necesarios para las otras leyes, bueno, planteale a Juntos por el Cambio que hay que reunirse con todos. O Juntos por el Cambio planteaba la exclusividad también, me parece. Eso fue raro lo que sucedió en el día de ayer porque hubo dos versiones de este comunicado. De la mesa, ¿no? Exactamente. En la primera se hablaba de una reunión bilateral el día lunes y después salió una segunda versión que, bueno, parece ser que la coalición cívica hizo fuerza para que salga esta segunda versión, donde ahí hablan de reunirse con el resto de las fuerzas políticas. Es paradójico porque el gobierno no envió el acuerdo con el FMI al Congreso en su momento y ahora reclama que el diálogo sea en el Congreso. La verdad que es una paradoja importante. Pero lo cierto es que en lo que son las terceras... Vos decís Juntos por el Cambio. Claro. Exactamente, sí, es así. En lo que son las terceras fuerzas que vos mencionás, hubo distintas reacciones. Tuvimos la del Topo Rodríguez, Randazzo, dirigentes que no tienen, si se quiere, un jefe político con responsabilidad de gobierno, fueron un poco más duros. Después yo hablaba con otros diputados que tienen gobernadores a quienes responder y ahí decían, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad diferente, tenemos que mostrar presencia, acompañar, participar. Tuvimos el caso de la gobernadora Arabela Carreras de Río Negro, fue una exposición bastante elogiada. Yo, perdóname, ¿sabés qué decía yo cuando la escuché? Vos viste que tal vez es porque, bueno, son oficialistas en Río Negro, tienen que cumplir con el oficialismo, pero siempre la palabra de ella, la palabra de Di Giacomo y la palabra de Beretilnec siempre son como muy ponderadas. No en el sentido de que son para elogiar, sino que son palabras equilibradas, entendiendo el rol. Ella misma dijo, vengo a sumar mi voz para que esto no sea un acto partidario. También estuvo el
gobernador de Neuquén, Gutiérrez, así que no es, hay que diferenciar, por eso digo, los diputados que no tienen un jefe político que gobierne y otros de los que sí. Sí. Me parece que ahí va a estar... ¿Y sabés lo que veo yo? Dale. Y el oficialismo apunta al Movimiento Popular Neuquino y a Juntos Somos Río Negro. También en principio lo pensaba como una segunda reunión con todos los interbloques federales, pero puntualmente con los que tienen gobernaciones, para posterior a Juntos por el Cambio, pero el reclamo... Pero que ahora ¿sabés qué pasa? El tema lo pone sobre la mesa Juntos por el Cambio con este comunicado, atendiendo el reclamo que venían haciendo de los bloques federales, de que también esté toda la representación parlamentaria en una primera reunión. Es que está bien, yo creo que es más lógico eso. Más digo, desde el punto de vista del oficialismo. Si vos Pero el oficialismo lo primero que había evaluado es esto que te digo yo, que dijo, que lo expresó Casareto, que es, primero nos tenemos que juntar con los que tienen, nosotros tenemos 118 diputados, primero nos tenemos que sentar con los que tienen 116. Sí, pero los que sí, puede ser, pero es el primer paso. Los que van a ser esenciales para vos, para tu paquete de electromovilidad y para toda la cuestión, van a ser el bloque federal y el bloque Provincias Unidas. Hoy el bloque federal está más difícil que Juntos por el Cambio. Sí, coincido. Está bien, puede ser. No es una ley cualquiera. No. Por eso me parece importante lo que señala Marcos, que decía primero los 118. Está bien, puede ser. Son los que pueden llegar a gobernar a partir de 2023, ni más ahora, ni menos. Exactamente. En eso hacía foco Casareto, me parece interesante porque el gobierno entiende que viene de una elección donde hay un resultado a la vista y que son los que van a estar más interesados en que haya una solución que no comprometa a la próxima gestión. Pero ¿sabés qué pasa? Yo no voy a... No puedo... esa es una utopía. Digo, no hay un mundo sin redes. Sí. Pero yo creo que lo que pasa en la falta de conducción, lo demasiado heterogéneo que es el espacio de Juntos por el Cambio, hay un problema. Porque digo, si en este lío que es tan sensible, que justamente, como decís vos, pueden ser opción de poder, vos no podés tener gente tirando nafta en la hoguera diciendo que la deuda no la contrajo el gobierno de Macri. Porque así es muy difícil. Si se niega eso, ¿me entendés? Y eso se multiplica. Bueno, a ver, te digo la verdad, fue responsabilidad de Macri, fue responsabilidad de Duhovne, fue responsabilidad actual del Fondo Monetario, pero la deuda se tomó. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos un poco y vamos a participar del debate con cierta moderación. Pero si no hay control y algún halcón te tira eso, te califica de ignorante al que negocia. Y no hay moderación en esos espacios. Exactamente. Y te dice que la deuda no la contrajeron. Bueno, es muy difícil así ordenar la verdad. Sí, en el día de ayer Morales hizo nuevamente declaraciones respondiendo a los halcones y dijo que yo recuerde, los radicales nos enteramos minutos antes de que Macri iba a acordar con el fondo. Eso fue una de sus definiciones. La otra fue: no podemos pretender ser opción de gobierno en 2023 si estamos escondiendo cosas bajo la alfombra. Exacto. Y la otra que dijo es: a los halcones los pones a gobernar y chocan una calecita. Sí. Pero me parece... Siempre diciendo, no me pregunten el tema, no quiero hablar del tema, después termina... ¿Así? Sí. Bueno, pero la verdad, digo, yo creo que... Porque, ¿sabés lo que es? Ojalá parezca eso. Pero siempre había duros y blandos, había alguno que tiraba un petardo, pero vos sabías que había líneas que trabajaban para el consenso y que se movían con un poco más de frialdad. Yo no sé, porque aparte, viste, bueno, ayer había decenas de textos muy, muy duros del propio oficialismo respondiendo a este documento, ¿no? Sí, los vamos a estar repasando en un rato. Numerosos diputados del Frente de Todos, entre ellos Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Casareto, que estuvo el día de ayer en DTV. Bueno, muchísimos diputados que creo en una decisión consensuada, ¿no? En el bloque salieron a responder al comunicado. A mí te digo la verdad, me parece que en este tema puntual, uno debería recurrir más, porque si uno habla de salud no lo convoca Heller, ni lo convoca Laspina, ni lo convoca Pastori. No. Si habla de política internacional tampoco. Esto, que es muy económico y muy político, me parece que cuando habla Casareto, cuando habla Heller, cuando habla Laspina, cuando habla Pastori, bueno, me parece que las distancias no son tantas, me parece. Con Laspina ha habido muchas diferencias, efectivamente. Pato, Sí. Demasiado. No, pero ¿sabés qué pasa?
¿Sabés qué pasa? A veces veo tanto tuit donde toda la culpa es tuya y no tengo nada de responsabilidad yo, que eso sí me preocupa mucho, ¿no? Pero bueno. Y pasa que no hay que guiarse por los tuits tampoco, Pato, porque... Bueno, ojalá, por eso yo decía, yo creo que ojalá. Ahora, ojo que por ahí hay un clima de estás bordando con mucho cuidado alguna negociación y te aparece algún halcón y te dice una enormidad y se te empiezan a complicar las cuestiones, ¿eh? Y sí, por eso. Pero va a haber que ejercitar. Sí, exactamente. Los diálogos políticos y que no influya lo que se dice en Twitter, porque si no va a ser muy difícil para el país. Yo siempre digo lo siguiente, hay un marco general que es complejo. ¿En qué sentido? Porque no es que abajo se pelean los sectores secundarios de la dirigencia y arriba hablan Alberto Fernández y Macri. Eso no pasa. No habla Macri con Alberto Fernández, no hay diálogo con Carrió. La foto Entonces de las es muy elecciones de complicado. Chile, la foto de las elecciones de Chile acá no la tuvimos, pero no la tuvimos desde la vuelta a la democracia prácticamente. O sea, bueno. Agregar solamente un datito para cerrar el tema del fondo, porque también en el día de ayer habló la portavoz Gabriela Cerruti en su habitual conferencia de los jueves y dijo no vamos a ir al default. Así que ese parece ser que no es una opción. El tema es qué salida se encuentra, ¿no? Porque Guzmán fue claro, el FMI exige un ajuste del gasto real y nosotros queremos apuntalar el crecimiento, no son compatibles las dos cosas, así que... Sí, ayer un compañero nuestro que maneja muy bien el tema, como David Cayón, hizo una apreciación muy interesante sobre ese tema, donde dijo que es factible que vos no entres en default con el Fondo Monetario, que hasta aquí hemos ido pagando, habría que ver cómo esto se renegocia. El problema es que si vos no llegás a un acuerdo, sí podrías ingresar en default con el Club de París. ¿Me entendés? Ajá. Y la otra cuestión, que también es muy interesante de lo que dijo David, es esto. El país ya no tiene crédito. Entonces, suponete que vos no tenés acuerdo con el fondo y seguirás como estás, ¿no? Y la política de algunos es, esta enorme deuda la tomó Juntos por el Cambio, vamos a sobrevivir 2 años más, si nos toca ganar estaremos empoderados y si nos toca perder, que se haga cargo Juntos por el Cambio del regalito que nos dejó a nosotros. Ahora, el problema, que ponele que lo puedas tramitar así en términos políticos, en términos económicos es más complejo para el sector privado. Porque el sector privado, básicamente las empresas americanas radicadas en la Argentina, no quieren el escenario de default, y menos con el Club de París, porque se les complica muy puntualmente el acceso al crédito y la remesa a las casas madres de los beneficios que están produciendo acá. Entonces, las propias empresas americanas están hablando con Estados Unidos para que Estados Unidos hable con el fondo y le diga, busquemos una salida. Por eso el tema, digo, tal vez, ojo, esto de ponerlo en escena tal vez con tanto tiempo. Claro. Pero tal vez la cuestión de decir, es lo que dice Gabriela Cerruti, digo, no entrar en default es una posibilidad. Y vos a lo mejor podés ir muñequeando el tema con el fondo, pero los tiempos con el Club de París son más delicados, así que bueno, es otro tema. Y en el medio de todo este lío está la cuestión judicial, Consejo de la Magistratura, todo eso. Pero bueno, estamos con el resumen de lo que pasaba ayer, hasta incluso esta mañana, pero antes, Caro Ramos, que explica y dice lo siguiente. A ver. Cambiamos rotundamente de tema, nos vamos al tema judicial, porque, Pato, como vos sabés, hay un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que ya está en el Senado, luego va a venir aquí a diputados y tiene que ver ni más ni menos que con la reforma del Consejo de la Magistratura. Trajimos algunas placas para explicar de qué se trata y qué es lo que propone el gobierno, porque de acuerdo a un fallo de la Corte, y luego lo vamos a repasar, el Consejo tiene que cambiar su integración para despolitizarse, básicamente para tener menos representación política y más representación de otros estamentos. Esto que parece tan básico, me parecía igual importante traerlo,
¿Qué es el Consejo? ¿De qué hablamos cuando hablamos del Consejo de la Magistratura? Que es un órgano no tan viejo, ¿no? No, claro, 94, ¿no? Exacto. Se creó, pero creo que se anunció la creación con la reforma de la Constitución, pero no se creó inmediatamente tampoco, efectivamente. Tardó un tiempito, No. pero es relativamente nuevo, podríamos decir. Es el órgano que realiza los concursos de nuevos jueces y envía las ternas al Poder Ejecutivo. De esas ternas, el Ejecutivo elige uno de los candidatos y ese es el pliego que remite finalmente al Senado, que es el que avala a los jueces. Ese es el mecanismo de cómo se eligen los jueces en Argentina. Además, el Consejo también puede sancionar y separar a los jueces por mal desempeño, esto es a través del jurado de enjuiciamiento, y también administra ni más ni menos que el presupuesto del Poder Judicial. Una pelea esa. Una caja importante, Pato. Donde hay una disputa con la Corte, que la Corte se quedó sin esa administración después de décadas que fuera del revés, y efectivamente. El presidente de la Corte el último fin de semana dijo que no descartaba volver a ocupar la presidencia del Consejo de la Magistratura si no avanzaba una nueva ley del Congreso. Exacto, porque la Corte le dio plazo hasta abril al Congreso, es un plazo muy cortito, para que se sancione una nueva ley. Vamos a la siguiente placa, porque recordemos, año 2006, Cristina Kirchner promovió una reforma, ahí estamos, que redujo la cantidad de miembros de 20 a 13, año 2006. Y el 16 de diciembre pasado, como decíamos, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la composición actual. Esto fue por voto unánime de los 4 jueces de la Corte, que se tomó su tiempo, porque pensemos, de 2006 a esta parte... Perdón, 2006, Cristina senadora, ¿lo promovió? Sí, presidencia de Néstor. Sí, claro. Exacto. La Corte falló declarando inconstitucional esa composición que, como siempre recordamos con Pato, la intención un poco de la actual vicepresidenta era darle más representación al sector político porque es el sector que lo elige la ciudadanía a través de y ahí su voto. perdieron espacio los cargos de básicamente abogados. Exacto. Exactamente, abogados y representantes del sector académico. Académico y científico, así es. Porque, bueno, esa es la forma donde la ciudadanía indirectamente termina eligiendo a los jueces porque vota diputados y senadores que luego van a integrar este Consejo de la Magistratura. Vamos a la siguiente placa porque, como decíamos, la Corte exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley, le dio plazo hasta abril, es decir, si el proyecto no se incluye en el temario de extraordinarias, directamente a partir de marzo y habría un mes nada más para sancionarlo. Es difícil que eso suceda porque imagino, no sé si coincidís Marcos, que van a querer citar a las partes involucradas, no va a ser un debate express. A menos que se pongan de acuerdo las dos cámaras en hacer, como han hecho en algunos otros temas que son importantes y merece un debate largo, una cierta coordinación entre ambas cámaras y los especialistas que se quieren citar sean citados solo en una y luego el trámite sea más rápido en la otra. Pero es un tema difícil. Caro, perdóname, ayer me decía una compañera, creo que Melissa, que está la posibilidad, que ella había hablado con Tonelli y que Tonelli dijo no tengo demasiadas diferencias con el proyecto. Bueno, puede ser. Exactamente. Cierto, por eso te digo. Hay un proyecto de Tonelli, consejero también de la magistratura. Que podría ser un indicio de que habría alguna alternativa de acuerdo, por eso. Podría ser. Igualmente, el debate arranca en el Senado y esto, como decíamos el otro día, no es al azar porque es la Cámara que preside Cristina, que es la principal interesada en cómo esto se va a terminar resolviendo. Bueno, a principios de diciembre el Ejecutivo envió este proyecto a la Cámara Alta. Y vamos al nudo de la cuestión, próxima placa. ¿Qué es lo que propone el Ejecutivo? ¿Cuál es la nueva composición que proponen? Proponen un total de miembros de 17. Hoy son 13, o sea que sumarían 4 consejeros. Es un término medio de aquellos 20 que eran antes, ¿no? Exactamente. Ni 13 ni 20, 17. 17. Serían, por ejemplo, en el caso del estamento de los jueces, no sé si tenemos la placa para repasarlo, serían 4, es decir, sumarían un juez. Los jueces tienen que ser con representación federal y de todas las instancias
y al menos 2 deben ser mujeres. Esto es importante porque en cada estamento se establece un cupo femenino para lograr un equilibrio, ¿no? En este caso sería paridad más que cupo. Exacto. De 4, 2 y 2. 2 y 2. Entonces, 4 jueces, sumamos 1. En el caso de los legisladores sería igual, es decir, 6. Hablamos de 3 diputados, 3 senadores y en cada caso serían 2 de la fuerza mayoritaria, que en este caso es el Frente de Todos, primera minoría, y 1 de la segunda minoría, que es Juntos por el Cambio. En este caso, al menos 3 tienen que ser mujeres, también la mitad, ¿no? Bueno, en el caso de los abogados serían 4 abogados, sumamos 2 abogados. Actualmente son 2, sumamos 2 más, quedarían 4. Y de esos 4, al menos 2 deberían ser mujeres. Los abogados se eligen entre ellos, sí. ¿no? Que era otro problema ese, ¿eh? Sí. Porque Bueno, sí. el Colegio Público de Abogados dijo, bueno, pero yo tengo elecciones en abril, ¿cómo hago para elegir antes de los representantes? Claro. Efectivamente, bueno, sí. Exacto. En el caso del Poder Ejecutivo sería un solo representante, eso quedaría igual. Y en el caso de académicos y científicos serían 2, se suma 1. Y en este caso también al menos 1 debe ser mujer. Seguimos repasando de qué se trata el proyecto del Ejecutivo. El único estamento que no aumentaría es el político, digamos. Y claro, que es lo que no quería antes. El político quedaría igual, 6 legisladores, claro, y un representante del Ejecutivo. Es la eterna pelea del Ejecutivo, que antes quería más representación política, por eso eliminó cargos, y ahora otra vez se diluye. Pero además tiene una cláusula del tema político, que es que los diputados y los senadores tienen que ser abogados, además. Sí, hubo una vez un problema, ¿te acordás con uno? Un problema con el senador Ruperto Godoy, que no era, claro, que no era abogado, y eso se mantiene, es decir, no se contempla en su totalidad la representación de la voluntad popular. El día que no votemos abogados, no va a haber, en el hipotético caso que se dé una conformación de un Congreso que no tenga un solo abogado, no va a poder tener representación el Congreso. Digamos, eso es un tema para que nadie lo evalúa, pero bueno, es muy difícil que no haya hasta que se terminen los abogados, Giorgetti, falta mucho. Bueno, seguimos repasando, vamos a la siguiente placa, perfecto. Los consejeros durarán 4 años en sus cargos, podrán ser reelegidos por una sola vez consecutiva. El quórum para sesionar será de 9 miembros y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros presentes, esto es la mitad más 1, salvo cuando se requieran, obviamente, mayorías especiales. Se proponen, además, vamos a la siguiente placa, 4 comisiones. Creo que esto continúa igual. Las comisiones son las de selección de magistrados y escuela judicial, disciplina y acusación, administración financiera y reglamentación. Y en todas también se establece un cupo femenino. Y vamos a la última placa, el jurado de enjuiciamiento, que como decíamos es el que se encarga de analizar la conducta de los jueces. Este va a estar integrado por 7 miembros, de los cuales 2 deberían ser jueces, 3 senadores y 2 abogados. Y por último, la integración del Consejo, de sus comisiones y de este jurado de enjuiciamiento se va a hacer efectiva cuando concluyan los mandatos de los actuales consejeros. Así que en ese momento se pondría en marcha esta nueva composición. Veremos si en el debate se modifica alguno de estos aspectos, pero esto es básicamente lo que propone el Poder Ejecutivo en su proyecto. Muy bien, vamos ahora a la presentación de la primera nota de la tarde. Vamos con eso y saludamos a la diputada, por favor. Estamos saludando a la diputada Marilú Quirós. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Carlos Méndez la saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, diputada, primera pregunta. Ayer más de 100.000 casos de COVID. Entre ellos tengo a compañeras de trabajo y demás. ¿Cómo está 100.000 casos a nivel nacional? ¿Qué pasa en el Chaco puntualmente? En el Chaco también tenemos los casos, como en todo el país. Se están tomando, el gobernador decidió pedir para entrar al Chaco el PCR. Sí. Cosa que levantó inmediatamente porque se hicieron colas impresionantes en el puente, no se podía pasar. Hubo allí unas manifestaciones que
pudieron hacer de que eso no se presente así, que los que tengan la vacunación puedan pasar sin el PCR. O sea, si presentás tu carnet de vacunación, puedan pasar. Se están tomando los cuidados correspondientes, o sea, el Chaco no escapa. Nosotros en el Chaco tenemos una desinversión en la parte de salud hace mucho tiempo. Los hospitales carecen absolutamente de todo. Así que, ¿qué le puedo decir? La verdad que en este año y medio de pandemia y de encierro no se ha logrado poder mejorar la situación sanitaria en el Chaco, y es algo que nos preocupa muchísimo. En los hospitales del interior del Chaco, donde yo conozco bastante, la gente no solamente tiene que llevar su comida, fíjense ustedes, sino que tiene que llevar su sábana, su almohada y todo lo que se les ocurra, porque no hay nada, literalmente no hay nada en los hospitales del Chaco. Trasladarse, mucha gente se muere literalmente porque no hay una ambulancia que lo pueda trasladar de la zona rural a los pueblos más cercanos. Y esa es la situación que tenemos en la parte sanitaria en el Chaco. O sea que hay que hacer inversión que no se hace mucho y que son promesas incumplidas. Así que ahí estamos. Diputada, usted que es del PRO, una consulta, porque es cierto que el peronismo gobierna hace mucho tiempo en el Chaco. Si no me equivoco, van por lo menos 3 o 4 administraciones, una o dos seguras de Coqui Capitanich, otra en el medio. La tercera, esta. Exactamente, pero de Pepo, y después Pepo. exactamente, y después tenés una administración, ahora gobierna el Frente de Todos, pero antes gobernó Cambiemos 4 años. ¿Por qué cree que hay tanta deuda en materia social? A ver, en el gobierno de Capitaní la deuda pública se incrementó en el 1.300% en el gobierno de Capitaní, que gobierna hace 17 años. Pasó de 4.400 a 60.000 millones. Estamos hablando de Capitaní. Hace 17 años se inició el acueducto, que todavía no, vuelvo a hablar del acueducto porque es nuestro tema. Se inauguró una canilla en Charata, que sale apenas agua. Las empresas de electricidad, Samed, Sechete, Agua, están quebradas. Ese es el Chaco. Resistencia es la capital nacional de la pobreza y tenemos los cortes. Ustedes saben que el Chaco, sobre todo Resistencia, está con el tema de los piquetes. No se puede transitar por Resistencia. Imposible. ¿Se acuerda también de las 200 toneladas de leche que se robaron acá? Sí. Todo pasó en este gobierno, 200 toneladas sí, pero, de leche. Diputada, yo la verdad que le creo todos esos datos. Lo que pasa que me parece a mí que a lo mejor es una realidad más compleja, ¿no? Porque uno le puede decir, bueno, mira, en Corrientes gobierna el radicalismo hace 15 años y los datos en materia sanitaria y en materia de alimentación y de pobreza son parecidos. Y en otros lugares tenés gobiernos provinciales y también, no le resto responsabilidad a la gestión provincial, que por supuesto tiene que hacerse cargo. Claro. Pero me parece que la cuestión es como más global, ¿no? Porque uno ve pobreza y miseria en todos lados. Y lamentablemente... Sí, por los gobiernos que tenemos, la verdad que... Le cuento algo. A ver. En Corrientes se habilitó un hospital de campaña de 1.000 camas con última generación, ¿no es cierto? O sea, se ha invertido en salud en la provincia de Corrientes. Estamos cruzando el puente nomás. Sí, por eso, sí. Cosa que no ocurrió en el Chaco. Sí, pero está bien, pero Cosa que en el Chaco... Y yo le reconozco que si uno mira el arco de los últimos 20 años, Cambiemos gobernó solo 4. Pero le pregunto qué cree que pasa, porque la verdad que Cambiemos también. Macri decía, yo llego y se termina la inflación y van a llover las inversiones y el segundo semestre, y tampoco pasó nada. Y después viene el gobierno que te dice, yo prendo la economía, tampoco se prendió la economía, llegó la pandemia, pero me parece que las responsabilidades son del conjunto, que es como, no sé si un facilismo, pero decir que siempre la culpa es del otro, me parece que es parte del problema eso también.
Coincidimos, Carlos. Primera vez que coincidimos. ¿Por qué? Siempre coincidimos. Siempre, yo digo que Chaco es una provincia para hacer turismo hermosa. Siempre coincidimos, ¿no? Sí. Carlos, dejémosle de echar la culpa al que se fue. Por eso, por sí. favor. Y sí. Sí, y empecemos a hacernos cargo, que Sí. no hace nadie. En eso estamos de acuerdo. Estamos. O sea, la culpa pero Macri. A Macri le faltó. Bueno. No, pero perdóneme, pero dijeron 4 años, pero Cristina, este Claro. es el tema. Bueno, Cristina, Néstor. Mire, en el gobierno de Cristina, la deuda en dólares por año anual son 16.900 millones con Cristina, por año. Era en Macri, 12.000 millones. Era en pesos, ¿no? ¿Cómo? Macri, 12.000, si el que estamos discutiendo el crédito por el fondo, que son por 47.000. Claro. No. ¿Cómo no? No. Me Y está, de la deuda- me está macheteando, ¿eh? La deuda Me está, interna, me- y la interna, y me- la deuda interna. También, ¿la vamos a pagar? pero no, coincido, pero es en pesos, es más manejable, es distinta. Claro. Yo siempre Sí, tomo mi pero deuda en nos pesos. seguimos- pero Bueno, Alberto, 33.000 millones, ya es una barbaridad. Bueno, Pregunte, estamos pregunte, a ver. endeudados. pregunte, No Salgamos- sé qué vamos a hacer con tanta deuda. Sí. Salgamos del A ver, pantano de los dale, números dale. porque Sí. me parece que no va a haber acuerdo. Pero sí me parece importante en esto de hacerse cargo de Claro. cada uno de su responsabilidad. Porque el gobernador Morales justamente se hizo cargo de la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos, que el radicalismo formó parte de ese gobierno, y desde la ala dura del PRO que usted integra salieron a criticarlo muy fuertemente al gobernador. Entonces, ¿qué le parece esta actitud que tomó Morales de decir lo menos que podemos hacer es participar del diálogo con el gobierno porque nosotros fuimos los que contrajimos la deuda? Mire, él lo piensa así. Todavía no tenemos algo concreto con respecto al tema de la deuda. Si él lo cree que está en lo correcto, es lo que piensa él. O sea, todavía yo no puedo dar un veredicto al respecto de lo que dice Morales, que se contrajo la deuda. La deuda hay que pagarla. Hay que pagarla, en eso estamos de acuerdo. Ahora, hay que ver de qué manera y de cómo arreglamos con el fondo. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Y con respecto a esto, ya que estamos en el tema del fondo, ¿a usted le parece que sigue abierta la posibilidad de que Juntos por el Cambio participe de las conversaciones con el ministro Guzmán y con el oficialismo después de lo que ha pasado esta semana? ¿Cómo ve el tema? Y yo creo que tiene que haber un acuerdo, que tenemos que volver a reunirnos con el ministro y ver algo que sea más productivo, porque es como que no hay un plan, no hay un proyecto, es como que está todo muy en una nube y tiene que haber un diálogo, tiene que haber un acuerdo y por supuesto que estamos abiertos a eso. Ahora, diputado, un tema porque la verdad me interesa su opinión porque usted es una empresaria privada dedicada al turismo. Por eso le pregunto. Porque lo que dice Guzmán dice, mira, no hay acuerdo en torno a en qué momento tenemos que lograr el equilibrio fiscal. Estados Unidos o el fondo quieren ya el equilibrio y yo quiero que me den un tiempo porque si no el crecimiento se puede abortar. Digo, ¿usted qué cree? ¿Que hay que lograr el equilibrio fiscal ya o que no es tan irrazonable eso de seguir con cierto déficit un par de años más, así el ajuste no es tan duro? Yo creo lo segundo, hay que seguir un poquito más. Bueno, a lo para mejor, que el ajuste a lo sea mejor, tan duro. a lo mejor Juntos por el Cambio lo acompaña Guzmán entonces en eso. No sería Sí, malo, puede digo, ser. ¿eh? No sería malo, claro. Ojalá realmente, si hay algo que anhelo, Carlos, es que todos nos pongamos de acuerdo. Tenemos que sacar el país adelante, pero tienen que ser con reglas claras, concretas, transparentes y realmente ponernos de acuerdo. Porque estamos todos en este barco y es lo que pienso. Yo realmente que vivo en una provincia con mucha pobreza, con muchas necesidades, y decir, es una iniquidad que tenga que pasar esto en Argentina.
y es porque no nos ponemos de acuerdo, porque los gobernantes, no sé, no quiero decir cosas que duelan, pero la gente quiere otra cosa, está cansada de que nos peleemos los políticos. Yo coincido. Yo creo que lo que pasa que sabe que sucede yo creo que es cierto que estamos todos en el mismo barco. Lo que pasa que algunos tenemos algún bote para escaparnos y otros no tienen nada. Ese es el tema. Algunos en el barco tienen más posibilidades de salvarse y otros tienen menos posibilidades. Eso es lo que pasa también. No sé. Yo creo que todos los botes están pinchados. Tenemos que, sí, de verdad lo digo. Sí. Que tenemos que empezar a ponernos de acuerdo porque es muy importante en este momento. Se vienen momentos duros, críticos. No va a ser fácil salir de esto donde estamos. Acá nadie tiene la regla mágica. Es un acuerdo que tenemos que hacer de las personas que saben y saber que el sacrificio va a ser de todos los argentinos. Porque ¿sabe qué, Carlos? Sí. Todos los malos gobiernos que venimos soportando hace más de 70 años, no vamos a hablar de... ¿Saben qué? El pueblo es la víctima. Acá somos la víctima. Y pasan cosas que yo no puedo creer que sigan pasando. Mire, no. Pero coincido, Marilú, coincido, pero ¿sabe cuál es el tema? A la señora que se tiene que llevar la comida a un hospital del Chaco, se tiene que llevar la almohada, a esa gente no se le puede pedir más sacrificio. Este es el tema. Esa es la cuestión. Totalmente. Claro, esa es la cuestión. Hay gente que no le puede pedir más sacrificio. Hay que ver cómo te arreglás sin jorobar al 50% que vive en estado de pobreza. Esta es la cuestión. Un poquito más también, ¿eh? También, bueno, sí, también. Un poquito más. Diputada, antes hablábamos aquí en el piso del comunicado que ayer sacó Juntos por el Cambio. La alianza lo que exige es que el diálogo sea en el Congreso. Sin embargo, cuando Macri tomó la deuda, ese acuerdo no pasó por el Congreso. Entonces, ¿no es un poco contradictorio? Puede ser, totalmente. Pero hoy es hoy. Y hoy yo creo que tiene que pasar por el Congreso y me parece que tiene que ser lo justo. Hoy es hoy. Diputada, mencionaba Carlos que su tema, su dedicación profesional es el turismo. Estamos viendo, no sé cómo está viendo la temporada, no sé cómo impacta en Chaco todo lo que estamos viendo de contagios y demás, pero en tema turismo, ¿a qué apuntaría usted como legisladora? ¿Le parece que el tema previaje da para que se lo aborde también desde alguna legislación, desde un proyecto en el Congreso Nacional? ¿Qué tiene para contarnos sobre ese tema? Sí, creo que hay que abordarlo en el Congreso para ver cómo se mejora, cómo se acomoda. Es algo nuevo, cómo se implementa. Lo estoy viendo, no estoy muy empapada, o sea, no. Creo que Argentina, hablando del turismo interno, tiene muchísimo para dar. Somos ricos realmente en lo que tenemos, en paisaje. Yo en este momento estoy en Misiones. Vine unos días a Misiones y realmente tenemos lugares maravillosos en toda la Argentina. Nos falta conectividad, nos falta mayor difusión, pero realmente la gente en el mundo quiere conocer Argentina. Argentina es un lugar realmente mágico que tenemos que darle esa explotación turística mayor porque, bueno, es una fuente de trabajo sin chimenea, como se dice. Genera muchos puestos de trabajo y si nos ponemos de acuerdo, Argentina tiene que explotar con el tema del turismo. La verdad que debería ser así. Ahora, eso en algún momento se pensó también. También es verdad, diputada, que si uno mira el mundo desde donde lo mira el primer mundo, esto es Estados Unidos y Europa, nosotros quedamos lejos, no es sencillo, ¿no? Quedamos lejos por la inseguridad que tenemos, por la inseguridad. ¿Inseguridad? ¿Inseguridad? Inseguridad en Argentina. Pero inseguridad. ¿Pero qué inseguridad hay en Misiones, en las Cataratas, por ejemplo? O en Bariloche, ¿hay inseguridad ahí? Yo no veo ningún caso, por eso le pregunto. La verdad. Bueno, pero la Argentina es un país inseguro. Usted sabe, pasan la gente que llega a Buenos Aires, bueno, hemos tenido varios casos.
una de las, o sea, no estamos bien vistos en el mundo con el tema de la inseguridad. Pero la verdad me parece, pero en serio digo, diputada, pero eso ¿con qué se contrasta? La verdad, yo viajo también y he tenido incidentes en otros países del primer mundo, pero acá, usted está hablando, y yo coincido con usted en que el desarrollo turístico es esencial, pero en algún momento se hablaba de un vuelo directo que iba de España a las cataratas, por ejemplo. A Iguazú, sí. Bueno, ahí no me podés argumentar que hay inseguridad, porque la verdad que uno conoce uno conoce Purnamarca, uno conoce Cataratas, conoce el sur, conoce Calafate, ahí no me digan que hay un tema de inseguridad. Podés tener algún tema de inseguridad en algún lugar de AMBA, como en cualquier... Aislado, algún caso aislado. No sé si aislado, pero como en cualquier gran metrópoli del mundo hay inseguridad. Pero en los lugares geográficos de la Argentina, lo que usted está señalando, yo no conozco nunca que pase nada, pero bueno, puede haber algún caso como en cualquier lugar del mundo, me parece, ¿o no? En el Chaco, yo voy a hacer turismo al interior de Chaco, ¿y hay inseguridad ahí? Tratamos de que no. Yo que estoy tratamos de que no. Yo tengo, le cuento, nosotros tenemos custodios, tenemos la policía rural que custodia, tenemos Sereno, tenemos, o sea, dentro de nuestro predio, tenemos resguardado con el tema de la seguridad. Estamos. Bueno, ¿alguna consulta más, Caro Ramos? Sí, por ahí preguntarle qué expectativa tiene para el año parlamentario, qué leyes le parecería importante que se discutan este año. Y bueno, hay muchas cosas para discutir, sobre todo nosotros que vivimos en el interior. Y como digo siempre, poner en marcha este Chaco productivo que nosotros necesitamos para poder crear fuentes de trabajo, salir un poco de la pobreza y es generar trabajo. Una de las cosas que tenemos que cambiar son las leyes laborales que realmente perjudican a la persona que da trabajo y lo único que hace es generar falta de empleo. Así que hay varias cosas que hay que cambiar, modificar para ponernos en marcha y eso es muy importante. Y ponernos de acuerdo, Carlos, como decía, diálogo, mucho diálogo entre todas las partes. Sí, yo coincido con usted. Pero ¿sabe qué pasa? Que en Europa y en Estados Unidos hay muy pocas leyes laborales. Pero ¿sabe qué pasa? Que los salarios son de 1.000 euros. Entonces la gente cobra 1.000 euros, le alcanza para vivir con dignidad o 1.500 dólares, entonces no necesitan leyes laborales. Acá cobras 30.000 pesos y encima te echan y necesitas una protección laboral a veces. Si no, ¿cómo no? A ver, Carlito, nos cobran 23.000 pesos gana un docente. 23.000 pesos en el Chaco gana un docente. Y bueno. Entonces están por debajo de la línea de pobreza. Sí. Por debajo de la línea de pobreza. Coincido. De seguridad. Y si digo eso yo, lo que hay que hacer, estamos tan mal en tema de salarios que al trabajador no le podés negar una mínima protección. Este es el tema, coincido plenamente. Usted me da la razón. Claro, te imaginas 20.000 pesos y te echan, ¿cómo subsistís al mes siguiente? Por eso necesitas cierta protección. Si fuera al revés, si hubiese mejores salarios, a lo mejor las leyes serían secundarias. Pero no están los salarios esos, ni los vamos a tener por mucho tiempo. Si el gobierno ayudara a la gente que damos trabajo, que capacitamos, que ponemos capital para poder generar empleo, puestos de empleo, si nos ayudaran, todo sería diferente porque emplearíamos más gente, tendrían un salario más digno y sería una rueda virtuosa para que todos podamos estar mejor. Exactamente. Pero resulta que a lo que aportamos nos ahorcan. No, bueno, pero el Estado, el rol histórico del Estado es ayudarlos a ustedes que dan trabajo, pero esencialmente cuidar y proteger a los que reciben trabajo. Pero no es. Ahí está. Bueno, pero la verdad, Marilú, Marilú, le agradezco mucho, hablamos siempre, a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no, pero siempre con mucha gentileza. Bueno, Marilú, saludos y que la pase bien en Muchas Misiones. gracias. Chau, gracias. Bueno, era Marilú Quirós, chaqueña, empresaria turística. Bueno, a ver, ¿qué le quedó en claro? ¿Qué va a pasar con el bloque? Bueno, no fue demasiado solidaria con Morales, ¿no? No, bueno, una muestra más. Claro. Una muestra más de las que hemos visto a lo largo de toda esta semana sobre las diferentes posturas que hay dentro de Juntos por el Cambio. Veremos qué pasa el día lunes entonces con esta reunión que, reiteramos, todavía no hay convocatoria oficial,
pero los gobernadores radicales al menos van a viajar, eso ya está definido. También participaría Larreta y jefes del interbloque en ambas cámaras. Ahora, fíjate lo que ella dijo. Ella dice que preferiría también que se llegue al equilibrio fiscal con alguna anestesia, no mañana. Sí. Digo, yo no sé qué dirá, por ejemplo, López Murphy, de eso que es más ortodoxo, pero a lo mejor el gobierno, no sé si es la opinión de la diputada Quirós y alguien más, o si es el conjunto, porque ese sí podría ser un buen dato, que no sé si te va a cambiar la opinión del Fondo Monetario, pero si vos tenés 116 opositores que te dicen, che, lleguemos al equilibrio fiscal en 4 años y no ahora, a lo mejor es un dato. Más, te agrego más. ¿Qué le conviene más a un presidencial de Juntos por el Cambio? ¿Que el equilibrio fiscal se alcance en 2 o 3 años o que se alcance en 7? Y mira, yo coincidiría con que es preferible lograrlo en 7. Yo coincido con vos. Pero ¿sabés qué pasa? Que hay mucha ortodoxia, perdóname. En Cambiemos, no. cuando en la gestión de ellos, cuando Gerardo Morales y Cornejo le decían, che, no se pongan locos con las tarifas, chocaban con Aranguren, ¿me entendés? Hay mucho dogmático. No sé si están así. Juntos por el Cambio sabe que no le va a pedir ortodoxia al peronismo. No. Exactamente. Mucho menos al frente de todo con la discusión interna que tiene. Sí. Y lo máximo que puede esperar es que haya en un par de años, digamos. Sí, por eso digo, pero sería un buen dato. Si el equilibrio fiscal está fijado en el medio del mandato siguiente, le conviene mucho menos a un presidenciable Juntos por el Cambio que si se estira muchísimo más allá. Claro, coincido efectivamente, sí. Por eso a lo mejor es un punto de encuentro que tampoco sé la verdad, tampoco sé si eso cambia la opinión del fondo, ¿no? La verdad que no sé. Estamos con John Marco Giorgetti, estamos con Carolina Ramos, esto es DTV, la pausa, ya venimos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. En el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3 C, constante.
Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Exactamente la segunda parte de DTV. Estamos en esta jornada, recién Marilú Quirós planteando diferencias explícitas e implícitas en Juntos por el Cambio. Y vamos con Caro, vamos con Marco Giorgetti a ver algunas de las manifestaciones en redes sociales de los diputados, básicamente del Frente de Todos, ante la posición que se planteó tras la reunión de la conducción, donde indicaron básicamente que querían, antes de participar, hablo de Juntos por el Cambio, necesitaban lo que tiene que ver con básicamente un plan más definido por parte del gobierno y números explícitos. Tenemos varios, aparece la de Leandro Santoro, por ejemplo, que dijo, muchachos, la actitud es en qué podemos colaborar. No ponemos alfombra roja, tráeme café y te digo qué tenés que hacer. Es parte, ahí está lo que está señalando Leandro Santoro. Este problema lo generaron ustedes. Sean solidarios con la Argentina y dejen el show para otro momento. No hay margen para especular. Sí, es una de las respuestas al comunicado de Juntos por el Cambio que de algún modo exigió que Guzmán brinde números, sí, cosa que faltó en la exposición en el Museo del Bicentenario. Y sobre todo exigen que el ministro muestre una carta de intención o un preacuerdo. Esos son los términos que utilizó. La carta de intención y preacuerdo me parece lo más difícil de exigir, digamos, cuando el ministro está diciendo que no hay acuerdo, justamente, que hay un punto donde no hay acuerdo. Exacto, y además pensemos que el Congreso tiene que discutir lo que es el plan plurianual, claro, que de algún modo esas son las metas que el gobierno presentaría al fondo para después finalmente firmar el acuerdo y que el acuerdo también se discute en el Congreso. Son dos cosas diferentes. Plan plurianual primero y luego, finalmente, si es que lo hay, sí, el acuerdo con el fondo. Sí, a mí, digo, tanta cuestión debatida públicamente es como que me llama la atención, ¿no? A ver, este es un tema central. Ya dijo con criterio, me parece a mí, Gerardo Morales, che, la deuda la tomamos nosotros, vamos a sentarnos y participar. Dale, después viene el comunicado de Juntos por el Cambio, la respuesta
propuesta, pero bueno, me parece que si hay menor aparición en las redes, la cuestión se calma, ¿no? Porque lo central, fíjate si se da esta reunión el lunes y pasa lo que esbozó por allí Marilú Quirós, que ella está de acuerdo con que el equilibrio fiscal se tiene que lograr en 5 o 6 años. Para el gobierno sería un datazo, la verdad, por encima de toda esta hojarasca, me parece, ¿no? Cuando salen cuando hay tanto tuit al mismo tiempo de los dirigentes de los distintos partidos, es porque evidentemente hay una estrategia política detrás ahí, más allá de las opiniones, sino del momento que eligen para expresarse. A ver, vamos a ver lo que pasaba en las redes. Primero otra vez Cecilia Moró. ¿Qué decía Cecilia Moró? En 2 minutos endeudaron a la Argentina en 44.000 millones de dólares. No consultaron al Congreso. Hoy reclaman condiciones para asistir a una reunión informativa. Con esa misma soberbia ejercieron el poder. Nada cambió. Macri manda. El resto acata. Temor reverencial al jefe. Ahí está, durísimo. Bueno, vamos con Marcela Paso. La información concreta es que los responsables del problema vienen ahora a hacerse los delicados. Nos endeudaron en 2 minutos, financiaron la fuga de capitales, hicieron pedazos el país y ahora ponen palos en la rueda. Caraduras es poco. Bueno, esto Marcela Paso, a ver. No contribuye mucho a la foto de unidad que busca el gobierno, ¿no? No sé, me parece que si siguen los cruces con este nivel, esa foto de unidad es más difícil que antes. Pero bueno, yo digo, es válido, obviamente. Tal vez hay alguna información en el oficialismo de que el lunes no concurren o algo, porque si no... es más o menos reiterar la vieja historia que pasaba el día del presupuesto a la mañana, ¿no? Donde me pedís que pasemos a cuarto intermedio y sigamos discutiéndolo, y hay un discurso que no me gusta, pero bueno. ¿Qué tenemos? Victoria Tolosa Paz. A ver, ya bastante nos condicionaron como país al tomar semejante deuda como para venir ahora a condicionar una reunión que busca solucionar el periodo de mayor endeudamiento de la historia. Pero una vez y por una vez en la vida, piensen en las familias argentinas, por favor, dijo Tolosa Paz. Y ahora, Carlos Heller. A ver, durante la presidencia de Mauricio Macri se endeudaron con el Fondo Monetario en 44.000 millones de dólares y se comprometieron a devolver esos préstamos en plazos imposibles. No consultaron al Congreso, no lo discutieron con nadie. A ver... hay una posibilidad en torno a lo que vos decías, Caro, y a lo que vos también mencionabas, Marcos, que es la siguiente. Me parece que cuando un diputado como Iglesias o como Wolf califican de ignorante a el propio Gerardo Morales, me parece que atienden a un sector que no sé si es muy importante, pero es un sector muy fiel a Juntos por el Cambio, y donde todo lo que tenga que ver con cualquier acercamiento al gobierno es palabra prohibida, entonces dicen eso. Dicen eso. Puede ser, ahora, y tal vez acá, también con estos tuits, parte de los diputados están respondiendo a un sector muy duro de Frente de Todos, donde la responsabilidad de todo es de Macri, me parece, ¿no? Bueno, Pato, en relación a lo que decís, trascendió que Guzmán, el día del acto en Casa de Gobierno, intentó contactarse con Larreta, que le envió un WhatsApp, y que Larreta, como siempre decimos, el famoso le clavó el visto. Claro. Larreta no le contestó, y al día siguiente Cerruti, en su conferencia de prensa, dijo... Larreta dejó en claro que él no puede participar de este tipo de actos con el gobierno porque le complica su interna. Exactamente. Eso fue lo que dijo Cerruti. A ver, presentación y vamos con una nota en DTV, por favor. Ahí le estamos saludando a la diputada Jimena López. ¿Cómo le va, diputada? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes, estamos en DTV. ¿Bien? Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a tus compañeros y compañeras que hay en el piso. Sí. Bueno, diputada, nada, primera cuestión. Usted tal vez escuchó algo
La cuestión es esta, digo, la reunión del lunes hasta ahora se hace, esto va a quedar como respuestas y contrarrespuestas en el marco de las redes, o tal vez esta espiralización complica la reunión del lunes. ¿Cómo lo ve? En principio no tengo ninguna confirmación de que no se haga la reunión del lunes, creo que va a avanzar. Me parece que los cruces del debate que se vienen dando se dan en el ámbito de las redes, porque obviamente el momento que se vive, que por ahí no estamos sesionando, y me parece que porque hay que empezar a clarificar que la deuda fue una deuda voluntaria, no es una deuda aleatoria que nos toca como país, es una forma de gobierno que eligió Macri de contraer una deuda de 44.000 millones de dólares, endeudando a la Argentina por más de 100 años, como dice Heller, con plazos imposibles de pagar, y me parece que la ciudadanía tiene que saberlo, porque hay un manto de negación de cómo vuelve a ingresar el FMI a nuestro país y las consecuencias que va a tener en el mediano y en el largo plazo esa deuda que voluntariamente fue contraída y que voluntariamente fue fugada. Estamos. Caro. ¿Qué tal, diputada? Carolina Ramos la saluda. Bueno, venimos hablando de las diferencias internas que hay en Juntos por el Cambio. Esto de que no haya una conducción única o un interlocutor único, ¿complica también esta foto de unidad que busca el gobierno? Me parece que sí. En realidad, bueno, las internas de otros espacios políticos las tendrán que dirimir ellos, ¿no? Pero sí es cierto que a la hora de dialogar nos encontramos nuestros conductores, tanto Massa como Máximo en el Congreso, Máximo Kirchner, se encuentran dialogando con 10 interlocutores diferentes, claro, cada uno con pretensiones diferentes, sin una línea orgánica, y eso obviamente dificulta también el criterio de unidad, que se ve a veces en tensiones entre ellos en la mesa de los diálogos. Me parece que deberían ellos primero lograr una posición un poco más unificada, seguramente con matices, antes de poder sentarse, porque creo yo que no le hace bien a ningún frente transversalmente partidario, como es Juntos por el Cambio, que tiene diferentes fuerzas conviviendo, que aparezca un Iglesias en contra de un Morales diciendo, bueno, la deuda la contrajimos nosotros, la tenemos que honrar, Iglesias diciendo, no, pero es un energúmeno que no sabe nada. A ver, se supone que es toda la misma fuerza política y que llegaron al menos al poder con el mismo sello. Pero bueno, eso demuestra que también tienen cierta lógica utilitaria. Lo que les importa es llegar a costa de lo que sea. Después no pueden sostener los acuerdos, ¿no? Uh-huh. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Ayer dialogábamos con un diputado. Hola, ¿Qué tal? Ayer dialogábamos con un diputado compañero de su bloque y nos decía, bueno, el primer paso para el tema de la deuda es negociar con el bloque más importante que tiene la Cámara de Diputados, que tiene 116 diputados contra los 118 nuestros. En este contexto, ¿usted cree que es indispensable el acompañamiento de este bloque para el tema deuda? Sí, no sé si indispensable, sí creo que tenemos que lograr tratar de generar los mejores canales de diálogo para llegar a los acuerdos, que no fue posible en el presupuesto. Uh-huh. El presupuesto también era una herramienta de gobernabilidad. En algún punto era una demostración para poder sentarse a negociar, y Guzmán también habla de esto. El punto de mayor inflexión que tenemos con el Fondo Monetario es no asumir un presupuesto de ajuste, porque no lo vamos a hacer como proyecto de país tampoco. Y me parece que necesitamos obviamente del acompañamiento de todas las fuerzas políticas, pero también por una cuestión estratégica de la fuerza política que mayor representación tiene adentro del Congreso. Y yo veo que más allá de los cruces verbales, cuesta, a mí me preocupa que cuesta que se hagan cargo. Yo no pretendo que salgan todos a decir si la deuda es nuestra, como hizo Gerardo Morales, me parece, pero sí al menos decir, bueno, aunque sea puertas adentro, esto lo dejamos nosotros y nosotras, tratemos de acompañar al menos para arreglarlo.
Diputada, usted sabe, le digo, yo la escuchaba y yo comparto muchas de las cosas que dice, esto de que se tomó una deuda enorme, que no pasó por el Congreso. Yo la verdad y creo que hay un endeudamiento complicadísimo para 100 años, en todo uno puede coincidir, porque la verdad que es casi una verdad histórica, más allá de el detalle no menor de cuánto de la deuda tomada se fugó y cuánta o no. Ahora, el problema que uno ve es que el oficialismo, indudablemente por una cuestión de número y por un resultado electoral, tiene una posición de debilidad. El oficialismo necesita el respaldo de parte de la oposición porque lo está reclamando el fondo y como una estrategia de decir, che, estamos todos juntos y esta es la posición. Y digo, en ese marco, me parece que cuando ustedes quieren a la vez clarificar y ser tan duros con Macri, que yo lo puedo compartir teóricamente, pero a la hora de negociación me parece que se generan barreras defensivas en la oposición cuando ustedes necesitan, no sé si de manera urgente, pero sí dentro de poco tiempo, algún tipo de consenso en torno a la deuda. Sí, es cierto que nunca tuvimos la mayoría para el quórum dentro del Congreso. Me parece que hay algo de la lectura de que porque salieron mejor posicionados en las elecciones de medio término, podrían hacer lo que quieran. Y el Ejecutivo seguimos siendo nosotros y nosotras, el frente de todos. Entonces, a mí me parece que tampoco hay que ceder algo en pos de un diálogo que no están dispuestos a dar, porque lo del presupuesto lo marcó. Lo del presupuesto yo estuve presente ahí y lo hablo con varios periodistas de acá de mi ciudad, yo estuve en primera persona. Máximo, en ningún momento le faltó el respeto para que volara todo por el aire como lo hicieron creer. Me parece que la voluntad de diálogo como la voluntad de pelea requiere dos partes. Sí, claro. Entonces, creo que nosotros nos hemos comportado de manera muy respetuosa y sin embargo nos han perseguido, nos han escuchado, han dicho un montón de cuestiones. Creo que al menos en este tema que a nosotros complica de verdad la posibilidad del proyecto de país por el cual asumimos, tenemos que mostrar cierta rigidez en el tema, porque no es lo mismo haber asumido un gobierno sin que hubiera una deuda con el Fondo Monetario al diagnóstico que todos y todos sabemos que tiene que ver con una deuda que se yo coincido, de forma directa a los sectores más vulnerables. Yo coincido, el debate sería, ¿qué es lo más importante o lo prioritario? Esclarecer y hablar de las responsabilidades concretas, que sería una posibilidad, o no sé si cerrar los ojos, pero decir, bueno, está bien, necesitamos el respaldo de algunos y digamos qué pasó y no seamos tan enfáticos en los cuestionamientos. La verdad no sé qué habría que hacer, la verdad que no sé. No tengo la respuesta. También es cierto que en las declaraciones de ellos, al tener tanta diferencia, es probable que quienes respondan a Gerardo Morales terminen acompañando. Entonces, no necesitamos de la totalidad, necesitamos de que aquellos que realmente tengan sentido patriótico puedan acompañar la posibilidad de una negociación, porque nosotros tenemos un plazo que se vence en marzo. Sí. También es esto. En marzo se vence el primer plazo. Entonces, yo creo que se va a mostrar en estos meses cómo realmente están en algún punto jugando cada uno de los sectores. Yo creo que va a haber un sector dentro del mismo Juntos por el Cambio que va a acompañar, más allá de que la mayoría no acompaña, o quienes dicen, o quienes están en el extremo de no, porque nos agravian, nos dicen esto, nos dicen lo otro. Yo creo que va a haber un sector que va a dialogar, que se va a sentar, que seguramente vamos a debatir fuertemente, pero en el marco del respeto que nos tenemos que tener también, ¿no? Sí. Diputada, la cambio de tema porque estamos preguntando a los distintos entrevistados cómo está la situación sanitaria en cada una de sus provincias, de sus localidades. En el caso de Necochea es importante porque es un lugar turístico. ¿Cómo están en materia de cantidad de casos y también del comportamiento ciudadano en cuanto a cuidados, etcétera? Bueno, no sé si Carolina leyeron por ahí el titular de Clarín, que dice que tenemos el 85%, somos uno de los municipios que está haciendo punta en la cantidad de positivos de COVID en Necochea. Obviamente hay un volumen de contagio muy alto. Es cierto que no se registraron casos de gravedad, por suerte, ni internaciones, lo cual en terapia, lo cual sería muy complejo. Creo
creo, esto es una mirada personal como ciudadana de Necochea, aparte de diputada, que acá falta más información comunicacional, mayor cantidad de controles. Yo sé que por ahí lo que voy a decir suena mal, pero la medida que hizo Macron de molestar a la gente antivacunas no es una mala medida. Nosotros tenemos un deber como funcionarios y funcionarias, que es cuidar el tejido social, más allá de las definiciones individuales. Diputada, ahí se cortó un poquito, pero le quería preguntar, ya que ella habló de Macron, me parece que ella está coincidiendo más con el primer ministro de Australia y no con los responsables de Victoria, que fue la ciudad australiana que habilitó el ingreso de Djokovic y después le dijo que no. El primer ministro dijo no. A ver, ¿nos escucha, diputada? Ahí está, a ver, sí. No, bueno. Quedó como congelada la diputada, así que bueno. Sí, con el tema, ¿te interesa el tema de Djokovic? Sí, lo estuve siguiendo, ¿Tiene algo que ver con la Cámara de Diputados? No, pero bueno, a ver, algo que tiene que ver, dale, que hay un tema ahí también de la vacunación y de cómo están las autoridades migratorias también relacionadas con cada uno de los distritos, algo que pasó acá. Totalmente. Y que también pasa en otra parte del mundo que ha tenido esta pandemia, estas sutilezas entre las autoridades migratorias, los poderes, estados nacionales y los provinciales. Bueno, estamos recuperando la comunicación con Jimena López. Había preguntado, Caro, la situación particular por el tema COVID en Necochea. Sí, nos contaba la diputada que, Necochea está en una situación bastante crítica y reivindicaba el rol de Macron, decía. Se cortó. Sí. Perdón, disculpe. No, por favor. En realidad en esto, me parece que hay que mejorar la posibilidad de controles. La temporada realmente está en un pico muy alto. Hay mucha cantidad de gente en Necochea, por suerte, después de 2 años de estar realmente muy complicado el sector gastronómico, el sector hotelero. Pero los controles son obligación del Estado, no es obligación ni del hotelero ni del gastronómico. Parece que hay que tener una conciencia. Yo no veo a nadie repartiendo un folleto en la playa que diga que tenemos que seguir usando barbijo, que tenemos que evitar la masividad, que tenemos que seguir con el lavado de manos y que hay que vacunar a todos, sobre todo también a las infancias, que es un tema complejo porque hubo muchos pediatras que decían que sí, que no, y nos encontramos con que hay un alto índice de contagios en población infantil en esta nueva ola. Entonces, yo creo que hay que remarcar los cuidados. Por ahí no vamos a evitar que la aceleración de los contagios se dé, pero sí que la información sea lo más criteriosa posible, porque yo vivo muy cerca de un parque que hay acá, donde se hacen los testeos y todos los días se ven colas y colas de personas para testearse y eso hace que tengamos un porcentaje de positivo obviamente muy elevado, porque la gente empieza a tener síntomas y se dirige con obviamente razón a estos lugares. Ahora me parece que hay que reforzar la comunicación, no asustar a la gente con que vamos a volver a estar encerrados, porque nadie quiere volver a estar encerrados, pero sí exigir el pase sanitario. Sin el pase sanitario no podés estar en un lugar de consumo masivo. Por más de que vas a contagiar igual, no es que el pase evita que contagies, pero sí nos aseguramos que al menos la gente que circula puede generar inmunidad de rebaño porque está vacunada. Eso le iba a preguntar, diputada. ¿Usted cree que se está molestando poco en términos de Macron? ¿Se está molestando poco con el pase sanitario, por lo menos en Necochea, en esta temporada turística? Sí, porque por ahí se está priorizando. Yo entiendo que hay que priorizar. Nosotros el turismo. tenemos una economía turística muy alta. Y vuelvo al punto. Yo no le voy a pedir a un hotelero que exija el pase sanitario y que expulse de su establecimiento a nadie. Es una función del Estado municipal en este caso. No es una función, no le podemos transferir al privado las obligaciones que tenemos como Estado, que tienen que ver con el control en los accesos de la ciudad. Mirá, no tengo el pase sanitario porque no me vacuné. Bueno, acá hay un puesto de vacunación, señor. Todas las que estamos en salud sabemos que la vacunación es oportunidad perdida. Si no se vacuna en el momento es muy difícil después agarrarlo. Claro. Diputada, para entrar a esta playa tiene que estar vacunado. Es así. Y en estas postales que estamos viendo de gente haciendo cola para hisoparse en distintas localidades de la costa, ¿eso se ve también en Necochea? Sí.
Sí, de hecho, mi papá tiene un laboratorio, mi papá es bioquímico, hace obviamente hisopados y está trabajando muchísima cantidad de horas, obviamente con muchísima preocupación por la cantidad de gente, estoy hablando del ámbito privado, que va a realizarse el hisopado, y sí, tenemos colas afuera del local donde tiene el laboratorio, con la distancia, pero hay colas enormes en todos los lugares. En otro laboratorio privado también que hay en Necochea se ve mucho, en el parque hay colas y colas de hisopado, pero que eso por ahí es inevitable en el momento que se sienten los síntomas, pero paralelamente no estamos tomando ninguna medida en los lugares que, no sé, a nosotros nos pasó que se hizo un recital acá muy grande, que estuvo buenísimo el recital. Ahora, había muchísima cantidad de gente sin exigencia de barbijo. Sí, exacto. Esa circulación, si se hubiese pedido que todos concurran con barbijo. Sí. ¿Al aire libre fue o en lugar cerrado? Sí, pero fue al aire libre, pero uno de los focos de contagio que hubo muy grande. Usted es asistente social, no es filósofa, pero el tema de, la verdad, explicar por qué hay tan poca atención al cuidado, la verdad, ¿no? Porque, digo, es difícil entender eso. ¿Por qué te juntás con 10.000 personas y nadie usa barbijo? Debe tener que ver con la inmunidad que uno siente cuando tiene 20 años, me parece, no sé, pero bueno, no hay mucha vocación para cuidarse. Diputada, perdóneme, un tema porque usted está en Necochea. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. Hay ciertos niveles de... A nosotros, de anomia, como ciudadanía nos cuesta asumir la responsabilidad. Somos una democracia muy joven y necesitamos de verdad ciertos controles. Coincido, sí. Diputada, hay un tema muy sensible en la costa porque se armó mucho lío en Mar del Plata, pero ustedes están cerca. ¿Cuántos kilómetros están de Mar del Plata? 100 y pico ustedes. ¿Cuántos están? Kilómetros. Sí, por eso. Ahí está. Por el tema de que cuando yo dije explotación, me aclararon, no me dice, no es explotación por ahora, es exploración offshore, que la verdad la exploración va a estar a 300 kilómetros. Es como que estamos hablando de la distancia entre Santa Fe y Rosario, ¿no? No son a 100 metros de la playa. Pero bueno, me parece que mejor tarde que nunca, pero apareció Cabandí explicando, apareció el secretario de Energía explicando de qué se trataba, pero aparecía también el intendente Montenegro muy en contra y el movimiento Evita también. ¿Qué posición tiene Jimena López sobre la posible exploración offshore en las costas ahí cerca de Mar del Plata y Necochea? Yo básicamente siempre opto por las posiciones de medio punto en todo lo que tenga que ver con medio ambiente. Creo que la empresa que está vinculada son empresas que hace más de 30 años que hacen exploración y explotación petrolera en el mundo. Creo que sí hay que ver los controles necesarios, esto que vos decís, que son más de 350 kilómetros en realidad, que en los lugares donde se ha hecho exploración sísmica, se llama, de las plataformas, como en Brasil, no ha habido derrames ni en escalas menores ni en escalas superiores. Bueno, porque una cosa es que no hay derrames en el mar, sí hay derrames, pero la mayoría de los derrames petroleros son de buques, no en el momento de la exploración sísmica. Noruega, de hecho, también tiene exploración sísmica por fuera de su país. Me parece que hay que avanzar y hay que tener en claro que se va a hacer que se está haciendo una evaluación de impacto ambiental, que se firmó con todos los recaudos. Hoy a las 5 de la tarde. Bueno, 5 de la tarde, está bueno, es como muy budista eso del punto medio, dice, no soy en los temas climáticos, la verdad que es cierto, el punto de equilibrio es dificilísimo, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, dale. Y la ciudadanía, los vecinos que conviven de frente al mar todo el año, obviamente pero yo te digo, pero esta es parte de la instalación. Sí. Porque digo, cuando viven enfrente, a ver. Hay que entender, digamos, a las poblaciones que están en el mar pero son que van a requerir más información. Pero son 300 kilómetros. Sí, bueno. Digo, es como la verdad, uno qué idea tiene de lo que pasa en Rosario. No, la verdad, en serio. Son 300 kilómetros, digo, por supuesto que tenés que tener todos los recaudos y yo siempre digo, yo desde acá puedo ser pro minería, pero si vivo en Chubut a lo mejor sería contrario a la minería. Por eso te digo. Coincido, coincido. Ella planteaba el tema del punto medio, pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Caro Ramos, lo estaba escuchando. ¿Usted cómo está en los temas ambientales? ¿También punto medio o no? Generó bastante revuelo. Bueno, tenemos la situación también de los incendios en el sur. Claro.
Y todo tiene correlato con el Congreso porque hay proyectos para declarar la emergencia, ampliar también la emergencia en lo que tiene que ver con asistencia del Estado. Cabandier es un ministro bastante cuestionado desde la oposición por su accionar en cuanto a las emergencias climáticas, emergencias ambientales. Así que veremos si esto tiene algún tipo de reacción. ¿Y por qué no venía de una militancia, digamos, ambientalista? Sí, a ver, dos cosas. Parecido a lo que pasó durante la gestión de Macri, que el exactamente, Berman, exactamente, que rezaba. Dos cosas respecto a Cabandier, porque ayer lo escuché. Ajá. Y la verdad que también había muchas reservas, había un silencio como muy difícil de entender. El gobierno reacciona, me parece que tarde, pero mejor, porque mejor tarde que nunca. Y apareció el secretario de Energía explicando de qué se trataba esto, y después apareció Cabandier, que me parece que dio explicaciones, te diría que muy atinadas de cuál es el proyecto offshore, y también dijo en torno al tema de los incendios, que no sé hasta qué punto él se autoprotege, pero dice que la protección de los incendios es un tema de legislación y de autonomía provincial, dijo él. Es cierto que la verdad a veces debido al tamaño no hay infraestructura en materia de aviones para combatirlo. Es que Coincido totalmente con vos. Hay un sistema nacional de manejo del fuego que está previsto para este tipo de situaciones. Exactamente. ¿No? Respecto al tema de la exploración offshore, lo que aclaró Cabandier son un par de cuestiones. Primero, que esto no es una ocurrencia de este gobierno de la semana pasada, sino que esto es consecuencia de un convenio firmado por el anterior gobierno de Cambiemos, por eso a él le llamaba la atención tanta reacción por parte de Montenegro. Pero después él lo que dijo es parte de este discurso que estaba ensayando recién Jimena López. Dice, básicamente, por ahora es exploración, por ahora va a haber en cada etapa alrededor de 6 o 7 funcionarios del Estado que van desde el INTA al CONICET, que son los que van a determinar en esa área de exploración si los riesgos son o no pertinentes, qué posibilidad hay de pérdidas. La verdad que a mí lo que me dicen es que esto apareció muy sobre la hora, un decreto, que esto generó malestar en todo Mar del Plata, comprensiblemente, básicamente con la industria pesquera, que se sumó gente del peronismo como el Movimiento Evita y diputados que se manifestaron en contra, y que entonces, viste, en el gobierno hicieron un comité de crisis y dijeron, pero a ver, publicamos un decreto y nadie lo defiende, era rarísimo eso. Entonces apareció el secretario de Energía y después apareció Cabandier, que cuando Cabandier trató de explicar, me parece que dio explicaciones bastante conducentes, te digo, pero bueno. Que aparezca así tan de sorpresa a veces genera especulaciones y es contraproducente para la posición que se intenta defender. Sí, creo que cualquiera de estas cuestiones, yo saber cualquier cosa que vos vas a hacer, lo tenés que explicar primero. Exacto. La verdad y razón, cualquier tipo de decisión. Pero bueno, vamos con más placas, por favor. Vamos. Esto es DTV, el turno de Marco Giorgetti. Exactamente. Vamos con él, por favor. Para ir conociendo los proyectos que siguen apareciendo, a pesar de que sea enero, periodo extraordinario, no estamos en sesiones ordinarias, pero los diputados siguen trabajando y presentan sus proyectos. Tenemos un proyecto para compartir de talleres inclusivos de la diputada Marcela Paso, del Frente de Todos, hace minutitos. Sí, recién estaba muy dura con el tema FMI, pero también y tiene deuda externa. Sí. También tiene su era un proyecto que ella había ya tratado de impulsar cuando fue diputada en su mandato anterior. Ella fue una de las impulsoras de la ley de talles, que no sé si tiene que ver con esto, pero fue presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y ahí motorizó varios proyectos. No es una ley de talles, pero es un fomento a los talles inclusivos en las industrias textil. Vamos a compartirlo. Puede ser que sea un proyecto que ella había presentado con anticipación. Mayormente los proyectos que son presentados en los primeros meses del recambio legislativo, para los diputados que ya tuvieron mandato, a veces son representaciones de proyectos que habían quedado de gestiones anteriores. Pero en este caso el objeto del proyecto es crear un programa de incentivos de talles inclusivos que tiene un nombre, Prodity, y que obviamente regirá los alcances a partir de la presente ley. Alcances de este proyecto de la diputada Marcela Paso: promocionar una amplia e inclusiva oferta de talles en la industria de la indumentaria e implementar el SUNITI, que es, hablamos de Prodity y ahora SUNITI, Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria. Indumentaria. Y que, obviamente, regirá los alcances a partir de la presente ley. Alcances de este proyecto de la diputada Marcela Paso: promocionar una amplia e inclusiva oferta de talles en la industria de la indumentaria y implementar el SUNITI, que es, hablamos de Prodity y ahora SUNITI, Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles
indumentaria. Que sería más o menos, corregime si me equivoco, Marcos, lo que propone la ley de talles, ¿no? Claro. Sí, que sí, haya sí. talles, Sí. amplia variedad de talles, cosa que hoy uno va a comprar cualquier tipo de ropa y no encuentra, ¿no? Totalmente. Ahora, vos fíjate, dale. No, fíjate qué tremendo es el condicionamiento cultural que yo creo que se ha ido modificando. En los años 70 y 80, la cultura de la delgadez creo que era peor que ahora, ¿no? Me parece que se ha ido modificando. Pero vos fíjate que digo, ¿por qué aferrarse de las marcas a los talles ultra chicos, ultra slim, cuando la verdad que el mercado te dice absolutamente otra cosa? Digo, vos no tenés en la calle caminando gente que pesa 50 kilos. Sí. La verdad que no entiendo, digo, sería como negocio, a ver, vamos a vender ropa para gente de un peso que no es un peso absolutamente reducido. Los datos indican que 50-60% de los argentinos tenemos problemas de obesidad. Sería mucho más negocio en términos económicos. ¿Qué necesito? ¿Un saco más grande? Bueno, acá tenés un pantalón más grande. Toma el pantalón más grande. La verdad que no termino de entender. Especialista en moda, también ahí tienen que ver con los modelos de belleza que se crean. Exactamente. Por supuesto, sí. Por eso digo, los parámetros son tremendos, pero lo que pasa es que yo, si vendo ropa, quiero vender. Sí. ¿Qué sentido tiene que fabrique nada más que pantalones para gente que pesa 45 kilos si no lo tengo? Sí, excluir a una gran parte. Pero bueno, a ver, dale. Se crea este registro y la autoridad de aplicación es la que va a estar llevando adelante el registro del programa de incentivo de talles inclusivos, PRODITY. Y aquí viene la diferencia quizás con otras leyes. Los beneficios, establece una serie de beneficios para los que se anoten en este registro de talles inclusivos. Y vamos a compartir los beneficios. Entonces, se establecen por un periodo de 5 años para los que se adhieran al registro, una reducción en contribuciones patronales del 10%, una reducción en la alícuota del 10% en el impuesto a las ganancias, en las alícuotas del impuesto a las ganancias, y en retenciones y percepciones no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado. Las marcas que se anoten en este registro de talles inclusivos. Es decir, se dan una serie de beneficios fiscales a los que se anoten en el registro. No tanto tiene que ver con una obligación de que tengan todos los talles, sino que si tienen todos los talles, estas marcas tienen beneficios económicos. Bueno, un tema que me parece, no soy un experto, pero me parece que el tema de la moda se ha ido modificando mucho en los últimos años. Aquellas grandes marcas, el tema de los shoppings, eran ropa muy cara. Me parece que todo eso se ha ido como cayendo bastante, ¿no? Y me parece se da en paralelo con el crecimiento de ferias populares, totalmente, de ese tipo de comercios donde con precios más accesibles, ¿no? Y esa presión por las marcas, vos, Caro, hoy no se ve, me parece a mí, en los adolescentes, ¿no? Creo que no hay tanta presión. A vos te tocó una época que eras más chica y había marcas emblemáticas, ¿no? Sí, hay de todo. Hay todavía, hay quienes se fijan en ese tipo de cosas y quienes no. Sí. Me parece importante, por un lado, que exista, que haya esta variedad de ofertas en talle y también que estén bien numerados, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con numeraciones tan diferentes que no termina sabiendo al final qué talle es cada uno, ¿no? Porque sí, hay una cuestión cultural que decir, a ver, no sé los talles, pero qué sé yo, para un hombre un talle 54 es sinónimo de que a lo mejor sos ya gordo, ¿no? Y por eso, claro, hay como un compromiso de decir, tengo hasta el 40 para que te lo lleves y te quedes cómodo, ¿no? Sí. Hay una cuestión de esa. O calzar 46. Bueno, no hay, ¿me entendés? No hay zapatos 46. Bueno, hay gente que necesita 46, ¿viste? Exactamente. Ahí con los talles de los calzados es más fácil. A los que calzan mucho se los excluye porque son menos. Claro. Y se hace más. Pero eso es lo entendible. Exactamente. Claro, es al revés. No hay zapatos porque no hay clientes. Pero gente que pesa 60 kilos y 70 kilos en la Argentina, todo el mundo, eso es lo que no termino de entender. Pero bueno, van empujando a los que están por fuera de ese perfil de belleza construido a que estén... complicados, efectivamente. Pero se los obliga un poco a pertenecer, a estar luchando por estar dentro de ese margen. Sí, es importante que, porque ya existe la ley de talles y no se está cumpliendo, entonces me parece, por ahí no es por opinar sobre el proyecto de la diputada, que me parece válido, pero más que impulsar nuevas leyes, sería importante que
que haya un control, como hablamos de la ley de góndolas también, ¿no? Que no, tampoco uno ve que se cumpla, que haya un control del Estado y que se cumplan las leyes ya vigentes. Bueno, a ver, volvemos a un tema central, central, y yo sin querer lo linkeo con el tema del presupuesto, porque me parece que en el oficialismo está otra vez ese debate que algo hablábamos con Jimena López, de qué es más importante, tener razón o tener los votos. Digo esto porque lo explicaba Jimena López. Acá hay que hacer un trabajo, dice ella, que yo lo puedo compartir, explicar que por qué se tomó la deuda, que no fueron al Congreso, que nos endeudaron en 2 minutos. Yo todo eso lo comparto. Ahora, ¿qué es prioritario? Era como cuando se discutía el presupuesto. Pero ¿qué es prioritario? ¿Es eso o qué te importa más? ¿Eso o que me respalden en esta negociación? Es la vieja discusión de si es más importante el discurso o los votos, ¿no? Esa es otra cuestión, y son claro. Dos batallas diferentes, me parece, y cuando sos gobierno, me parece que tenés que orientarte más para el lado de los votos. Exactamente. Y que el discurso, en todo caso, lo tenga la oposición. Claro. Ganar en los dos campos de batalla me parece... Exactamente. Eso yo no la conocí, esa frase. Lo que pasa es que el kirchnerismo se acostumbró durante gran parte de sus gobiernos a tener los votos y a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Claro, bueno, pero ahora te digo... pero ahora no lo tiene. Ahora, claro. Está ante una exactamente, realidad. y yo digo, me parece que es como un negocio más emocional. Te quiero ganar el debate, que está bien, te quiero ganar el debate, pero guardo que cuando te gano el debate me quedo sin los votos. Y yo creo que es más importante, en función de Estado, tener los votos y tener el apoyo. Coincido 100% con vos. Sos y bilardista. coincido con Marcos también en que hay muchas susceptibilidades, Sí, ¿no? sí, Hoy demasiadas. en día, un tuit, un discurso en el recinto... Ya pasó. Cambia. Y vos sos Estado, y vos sos el oficialismo. Déjalo que pataleen. Uno siempre estaba acostumbrado a decir a los que no están, a veces te preguntan, no están muy empapados de lo que es el Congreso, y te preguntaban, pero ¿a quién le cambia el voto los discursos en el recinto? Sí. Y uno está acostumbrado a decir a nadie. En realidad las votaciones cuando llegan al recinto ya Exactamente. Y ahora pasa que los discursos, si son un poquito más elevados de tono, te cambian los votos. Porque, escúchame, yo te digo es una cosa la que verdad, no estábamos acostumbrados a ver. Yo estoy más cerca de la explicación histórica que da el Frente de Todos lo que pasó. Ahora, imagínate que estoy en la vereda de enfrente. Digo, bueno, si vos querés que yo vaya, pues está bien, voy. Pero no me maltrates, la verdad. Si vos querés que vaya, no me maltrates. No me pidas las dos cosas. Hay un poco de razón en los dos, quizás. Está bien, pero me parece que, digo, a ver, ¿te interesa la foto? Porque además, yo creo que para el oficialismo, si vos lográs juntar a muchos, sería como muy importante. Digo, bueno, entonces ya está, ¿viste? Pero bueno, es lo que decís, esa frase que decís vos, que se queda la oposición con los discursos o los votos. Ahí me la dijo Juan Martini, el radical santafesino, acá me la dijo, efectivamente. Sí, justo el otro día hablaba con un diputado de la oposición que me decía... Esto que marcaba Marcos, el oficialismo sigue actuando como si tuviera una mayoría. Exactamente. Que hoy no tiene. Y lo que tienen que hacer es arremangarse, agachar la cabeza Vos dijiste agachar la cabeza, efectivamente. Sí, aparte, ¿sabés qué? Tiene que ver reconocer su debilidad y saber que para seducir al otro, tener los votos, vas a tener que hacer grandes gestos, Grandes gestos, efectivamente. Bueno, vamos con el diputado Casareto, hombre de Entre Ríos, del Frente de Todos. Decía esto, a ver. Bueno, se tiene que hacer una masa crítica de apoyo. Recordemos, en la década del 40, cuando se crea el Fondo Monetario, Perón no adhiere al Fondo Monetario. Cuando lo derrocan por el golpe del 55, en el año 56 hizo el primer crédito stand-by. Y hasta los primeros días del 2006, siempre el Fondo Monetario estuvo presente en la Argentina, con monitoreo, control, en general con una política restrictiva en materia de política fiscal y política monetaria. En 2006 se pagó el saldo total y entonces el fondo dejó de tener presencia en la Argentina. Cuando en 2018 se toma este crédito, nuevamente empezamos en esta relación tan complicada, sobre todo porque significa no solo discutir en el Poder Ejecutivo o en el Congreso las políticas a llevar adelante, sino que hay que discutirlas en foros internacionales como el Fondo Monetario, que lo integran los distintos países del mundo. ¿Cómo se consigue ese apoyo? Bueno, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, explicando cuál es el tema, cuáles son los caminos. En ese sentido, el ministro Guzmán ha ido muchas veces al Congreso. Ya votamos 2 leyes en el Congreso con el canje de deuda de moneda extranjera
a legislación extranjera primero, a legislación local después. Votamos una tercera ley por el cual todos los créditos tienen que pasar por el Congreso, o todos los acuerdos con organismos internacionales como este con el fondo tienen que pasar por el Congreso. Así que el ministro ha sido muy didáctico, muy paciente, explicando la situación y esperando que primero el Poder Ejecutivo formule una propuesta, luego que avance en un consenso con los gobernadores. Ahora llegará el turno de los sectores sociales, sectores empresarios, sindicales y demás, y claramente va a terminar en el Congreso Nacional, porque de arribarse un acuerdo lo tendríamos que aprobar mediante una ley. Muy bien, la palabra entonces del diputado Casareto. Y hay un tema pendiente antes de Marcos, que fue algo que dijo al pasar la diputada Jimena López. Dice, bueno, a lo mejor nosotros podemos establecer algún puente con radicales cercanos a Morales, por ejemplo. Lo vuelve a decir ahora, y era una cuestión pendiente donde tampoco los cálculos le cerraron en ese momento. Acuérdense que cuando se discutía el tema del presupuesto, decían que a lo mejor los jujeños podían acompañar. Después, ¿qué pasó? Que los jujeños tenían al día siguiente, esa misma mañana, tenían la elección del presidente del Comité Nacional, no iba a estar facilitando el presupuesto. Entonces, uno decían, hubiésemos pasado a cuarto intermedio y después encontramos. Yo no veo tan sencillo fueron eso. Los últimos en definirse, los jujeños de Morales. Pero yo no veo tan sencillo eso de que... sencillo, no, tampoco dijo la diputada López que sea sencillo, pero yo no sé si hay margen como para que algún sector diga, sí, nosotros acompañamos al gobierno con el fondo. Solo aislado no. Un grupo. Un grupo de Juntos por el Cambio. Pero le va a costar caro si se produce esa división. Solo porque una cosa porque... es ir o no ir a una foto, que bueno, es discutible también, y otra cosa es a la hora de los votos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, maximizando la cuestión. Cívica, a ver, maximizando la cuestión. Estaba sí, cercana a que no se caiga el presupuesto, pero cuando la dejaron sola, dijeron, bueno, hacete cargo de nosotros. Por eso, seguimos... porque ¿sabés qué pasa? Morales quiere entendiblemente ser precandidato a presidente. Sí. Y el gran valor de Morales, hoy juega un rol, pero el gran valor de Morales es la unidad de Juntos por el Cambio. Claro. Es lo que pasó con Larreta. Larreta habló de correrse un poquito al centro, pero cuando lo apestillaron tuvo que volver a refugiarse en el ámbito propio. Por eso yo, no sé, lo dijo la diputada López y me llamó la atención. Ella dijo, a lo mejor hay que hablar con gente como Gerardo Morales. No sé, la verdad, no sé si hay espacio para que algún sector de Juntos por el Cambio diga, nosotros acompañamos la negociación con el fondo. Pero bueno, se verá. Señor Giorgetti. Hablando de Juntos por el Cambio. Dale, a ver. Hice un recuento de uno de los temas que más proyectos ha dado durante esta última semana del 2021 y esta primera semana del 2022, el tema de las tarifas de los pasajes aéreos. Sí, a ver. Hay varias presentaciones, un grupito de iniciativas desde Juntos por el Cambio con respecto... Estos son tarifas nacionales, por supuesto, ¿no? De cabotaje. A ver. Con respecto a lo que fue el decreto del Gobierno Nacional que establece tarifas mínimas para los vuelos de cabotaje en su intento por defender la posición de la aerolínea de bandera, las aerolíneas argentinas. El primero que presentó uno fue Héctor Baldassi, del PRO. Sí. Con un proyecto que tiene como objeto el fomento de la actividad aerocomercial en todo el territorio de la República, pero que, si uno hace un análisis de los artículos, lo que está intentando este proyecto es prohibir toda determinación de tarifas máximas y mínimas para los servicios regulares de transporte aéreo interno de pasajeros, es decir, ir directamente en contra de la resolución del Ejecutivo vía decreto. Y lo que dice este proyecto además es que la autoridad de aplicación solo podrá establecer tarifas de referencia para el sector, para la clase económica de los pasajes, con carácter no vinculante, es decir, le quita la potestad al Ejecutivo y a la autoridad de aplicación de poder definir tarifas máximas y mínimas en los pasajes aéreos. Este fue el primero, pero no fue el último, ni el único que ha presentado. También Hernán Lombardi, que es un diputado desde el 10 de diciembre, junto a Gustavo Santos, también los dos del PRO. Gustavo Santos, el hombre de Macri en Córdoba, ¿no? Y que además fue ministro de Turismo de Macri. Y Hernán Lombardi, un hombre muy cercano al expresidente, presentó un proyecto que directamente lo que pide es derogar la determinación de tarifas mínimas
y la conformación de un sistema de bandas tarifarias para ser aplicada a los servicios internos regulares de transporte aerocomercial. Un único artículo en un proyecto que directamente también apunta al decreto del Ejecutivo Nacional. Y un último para compartir de Virginia Cornejo del PRO. Sí, ya acá cada vez que hablamos con ella es una gran impulsora del tema de los vuelos y de las low cost, efectivamente. Ella está siempre reivindicando lo que es el aeropuerto del Palomar. A ver, ¿qué plantea? Sí. La curiosidad es que los 3 proyectos que se han presentado hasta ahora de Juntos por el Cambio son todos del PRO, sí, que salieron en defensa de esta política que defiende tanto de Mauricio Macri. Es un proyecto un poquito más amplio, el de la diputada Virginia Cornejo, que lo que hace es incorporar un artículo en el Código Aeronáutico que dice lo siguiente: los explotadores de servicios regulares de transporte aéreo interno de pasajeros podrán aplicar tarifas inferiores a las tarifas referenciales con 30 días de anticipación. Es decir, no deroga lo que hizo el Gobierno Nacional, pero da la potestad de que haya pasajes menores a la tarifa mínima referencial con 30 días de anticipación. A ver, acá hay una cuestión histórica que se viene peleando básicamente en el gobierno de Cambiemos y antes, que es lo que pasa con gremios aeronáuticos muy fuertes. Sí. Esa es la cuestión. Donde lo que pasaba con las aerolíneas low cost, además de que había primero tarifas de fomento, que había una etapa de inversión, básicamente lo que era un no respeto, una actualización de los convenios. Trabajaban menos cantidad de operarios, en otras condiciones, el famoso catering se reducía. Exacto. Entonces, ese conjunto de cuestiones, se habilitaba Palomar, eso hacía que las tarifas eran sustancialmente más bajas. Siempre hubo una relación muy complicada con los gremios, siempre, que planteaban. Esto es un tema muy delicado. Ellos planteaban mayor revisación, mayor control, que este es un camino muy finito donde mientras no tenés accidentes, la cuestión pasa de largo, y si tenés alguna tragedia, nunca las tragedias aéreas son chicas, bueno, se va a poner el foco en todos esos controles que fueron reducidos o acotados en función de que las tarifas sean más bajas. Esa es parte de la cuestión. Ahora, está claro que hay un problema de comunicación en la Argentina muy serio, y está claro que la distribución tampoco es la más equitativa, porque termina todo en el embudo de la ciudad de Buenos Aires, porque no hay comunicación o no es suficiente este-oeste, porque faltan frecuencias para el sur, porque la mitad del país, si quiere viajar a algún otro lugar, tiene que morir en Buenos Aires y no puede salir de ciudades como, por ejemplo, Rosario, Córdoba. Es cierto. Y también que es como complejo el tema de los acuerdos con los gremios. Es como complejo porque los gremios te dicen siempre que a más desregulación, más inseguridad. No sé si es siempre así, pero ha sido parte del problema, y está claro que chocó antes con los gremios el gobierno de Cambiemos, y el gobierno actual quiere evitar esa pelea con los gremios, y por lo tanto la cuestión está como detenida, el tema de los low cost. Sí, y hay un enfoque distinto con el tema de aerolíneas también. Y claro, totalmente, sí, efectivamente. Que tenga una defensa de aerolíneas con respecto a la low cost. Claramente que es algo que en el mundo ya está instalado, y que llegó para quedarse, porque efectivamente tampoco es que se han ido, sino que se intenta El tema es que la verdad, yo creo ahí está, no sé si la cuestión tiene que ver exclusivamente con mayor desregulación gremial y no sé cómo está funcionando en Europa, pero sí es cierto el tema de la regulación laboral y cuáles son los derechos de los trabajadores, qué condiciones. Sí sé que efectivamente hay muchísimo vuelo en cualquier capital europea, muchísimo low cost. Básicamente hacen todos los viajes más particulares y extraños y con esto muy de moda de que tenés que viajar o sin maletín o con nada. Podés llevar un portadocumentos para que rinda más. Al que necesite ir con una valija le cobran lo que no le cobran al que va sin valija. Bueno, a ver, tenemos que ir terminando. Antes, Caro Ramos, ¿quién está antes? Toñoli, bueno, dale, el diputado Toñoli, hombre de la provincia de Santa Fe, que decía lo siguiente en DTV, dale. Me parece que tanto el presidente de la Nación como el ministro de Economía han sido claros y sintetizaron
en su ponencia una idea fuerza, que no se ha llegado a un acuerdo aún con el Fondo Monetario Internacional, básicamente porque hay dos miradas en pugna, ¿no? En contradicción. Una, que es la que propone el fondo, que apuesta a un brutal ajuste fiscal para terminar o para morigerar el déficit fiscal, y otra que es la que propone el gobierno, que es a través del crecimiento, básicamente, ¿no? Lamentablemente, nosotros, por declaraciones, por la actuación de la oposición, por ejemplo, en el tratamiento del presupuesto, entendemos que hay una oposición política, o el grueso de la oposición política, que comparte mucho más la mirada del Fondo Monetario Internacional que la del Gobierno Nacional, y que incluso intentó boicotear en el día de ayer la reunión, ¿no es cierto?, básicamente desde esta perspectiva. En ese marco, nosotros lo que vemos es que hay un Gobierno Nacional decidido a continuar con o a profundizar la etapa de recuperación económica que estamos viendo, incipiente recuperación económica, que tiene que ver con decisiones que se tomaron durante la etapa inmediata anterior, durante la etapa más cerrada de la pandemia. Y en este sentido también se abre toda una agenda legislativa, además del tratamiento del acuerdo en sí con el Fondo Monetario Internacional, el tan mentado plan plurianual, también una batería de iniciativas legislativas que el Gobierno Nacional en algunos casos ya ha presentado ante el Congreso de la Nación, que apuestan a profundizar el crecimiento económico y apuntalar el trabajo y la producción nacional, ¿no? Bueno, ahí estamos, nos tenemos que ir. Última consulta para ella, para Carolina Ramos. Caro, hasta aquí la reunión del lunes del oficialismo con la oposición está. Bueno, para la oposición sí, para el gobierno todavía no ha dado una confirmación oficial, pero seguimos con expectativa. Veremos si el fin de semana se retoman los contactos, Pato. Carolina Ramos, muchísimas gracias. Marco Giorgetti, igual para usted, señor. Hasta la próxima. Esto fue DTV. Enseguida la continuidad, así que nos vemos en cualquier momento. Buenas tardes.